El que no es revolucionario a los 20 no tiene corazón, pero el que lo sigue siendo a los 40 no tiene cerebro. Frase de Winston Churchill. Bienvenidos, señores, a este primer episodio de este espacio que es tuyo antes que nos callen. Un espacio donde vamos a decirlo todo, donde la verdad es nuestro principal motor en un mundo y en un país en donde la verdad sigue siendo ultrajada. En este primer episodio, que lo celebramos en un día que muchos celebran, otros conmemoran, otros obvían, es el Día de la Juventud, 12 de febrero, una fecha importante donde se conmemora la batalla de la Victoria en 1814. Y lo hacemos con un invitado de honor, de lujo, que es el director de comunicaciones de nuestra organización, del Movimiento Político Libertas. Bienvenido, Jesús David, una Hola, Gabriel. persona, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Una persona que trabaja con nosotros para, como decimos, construir un país de ciudadanos libres. Bueno, chamo, mira, hoy es Día de la Juventud y seguimos siendo jóvenes, aunque la cédula diga otra cosa. Bueno, biológicamente seguimos siendo, ¿no? Hay unos que dicen que se joven hasta los 35. Tengo esperanza. Sí, yo también. Bueno, Jesús, bienvenido a este espacio. Antes que nos callen, al primer episodio. Estamos estrenando este espacio contigo, este nuevo formato. Día de la Juventud. Vamos a hablar de este día, pero también a desmitificar, ¿no? Tú sabes perfectamente que la historia en Venezuela ha sido utilizada para adoctrinar y para crear mamotretos existenciales, como digo yo, bodrios políticos, bodrios existenciales, lumbreras apagadas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tienes que decirnos con respecto al Día de la Juventud? Bueno, el Día de la Juventud, para comenzar, pues, a hablar de la historia, básicamente el 12 de febrero, pues, se basa en lo ocurrido en 1814, una serie de jóvenes de casta noble, pudiera decirse, y pudiese decirse también que venían desde un seminario, ¿no? Tal cual. Y estos se rebelan contra la tiranía de Boves, liderados por José Félix Rivas, ¿verdad? Y bueno, un acto que es motivado por básicamente esas ideas de patriotismo y de independencia. Bueno, mira, según la concepción que yo tengo de la verdadera historia, que bueno, la historia que la tiene cada quien según su modo de ver las cosas y según su conveniencia, especialmente en Venezuela, no fue que los jóvenes se rebelaron, sino que no había soldados suficientes y no les quedó de otra que agarrar a los chamos de la universidad y del seminario. Por cierto, yo recuerdo cuando yo fui seminarista y habían protestas y tal, uno de los mensajes que nos decían, los seminaristas tienen que rebelarse como lo hicieron en contra de Boves en 1814. ¿Tú crees que estos jóvenes se rebelaron o fueron utilizados como carnes de cañón? Bueno, si lo que dice es cierto, pues eso cuestiona toda la estructura de la historia que conocemos, básicamente, porque si esos jóvenes se rebelaron o no se rebelaron, pues eh, también tengo esa duda, pues no. Ahí me agarraste fuera de base, no sabía. Bueno, para que vea cómo es la historia de distorsionada. Yo recuerdo una vez que hicimos un foro, eso fue hace años, y fue sobre el Día de la Independencia. Entonces llegó un muchacho justamente a hablar de que el Vicente Emparan, el padre Madrariaga, y llegó otro historiador y desmitificó todo eso. Eso es embuste, que padre Madrariaga es un carajo. Pero bueno, Wow. el 19 de abril hablamos de eso, estamos hablando del 12 de febrero. Justamente, mira, es que no es culpa de nadie. La historia que sabemos, la sabemos por adoctrinamiento. ¿Qué te Sí, enseñan en la escuela? ¿Qué es lo que te enseñan en la escuela? Y mira, una cosa es el sistema educativo, que creo que fue el mismo, creo que tú y yo somos contemporáneos, que sí, nosotros tuvimos allí y estuvimos y ya estaba en deterioro, pero y fíjate lo que hubo después, una reforma del sistema educativo totalmente constructora y fabricantes de mediocres. tal cual. Y eso es lo que tenemos hoy en día en Venezuela, una fábrica de mediocres, no un sistema educativo. Porque lamentablemente los jóvenes son utilizados y siguen siendo utilizados como carne de cañón. Obviamente, es muy bonito celebrar el 12 de febrero y una fecha simbólica, una fecha muy importante para los venezolanos.
Pero bueno, entrando ya en el presente, para no hablar tanto del pasado, mira, ¿por qué la juventud, crees tú, por qué la juventud ha sido históricamente clave en los momentos de resistencia? ¿Por qué la pregunta y por qué te la hago? Porque no es la única vez que los jóvenes fueron parte importante de la historia. Han habido generaciones de jóvenes que marcaron su nombre y sellaron con su originalidad, con su forma de resistir la historia de Venezuela en la época moderna y en la época contemporánea. Entonces la pregunta es esa justamente. ¿Por qué crees tú que la juventud ha sido históricamente clave en los momentos de resistencia? Yo creo que la juventud siempre tiene esa llama encendida de los sueños y esa visión soñadora es tal vez lo que los motiva a, precisamente a tomar frente en estas luchas, básicamente. De hecho, en varios episodios de nuestra historia se mencionan diferentes generaciones que podríamos decir que de alguna manera influyeron o hicieron parte de movimientos importantes de nuestra historia, de la historia de nuestro país, ¿verdad? La juventud básicamente ha sido clave y por lo menos en líneas generales, tú hablando de ese, digamos que del hecho de que la historia se está haciendo, se utiliza para adoctrinar, básicamente también hay momentos en la historia, creo yo, no sé si puedo hablar de historias y del Claro, pasado de claro, una vez. claro que sí. Bueno, básicamente yo creo que hay unas generaciones que son romantizadas, ¿verdad? De juventudes y de hecho se arranca con la generación del 28, que yo creo que podría decirse, y puede sonar duro, que es una generación que de repente sin quererlo o por omisión, pues traicionaron al país, básicamente porque tuvieron la oportunidad y yo creo que todos han tenido la oportunidad de transformarlo, pero en este caso, pues, eh, tienen la responsabilidad de que hoy la sociedad sea dependiente. Y esa dependencia es lo que hace que bueno, que las cosas no se muevan, pues básicamente, que muchas veces en la historia de Venezuela, pues la gente se quedará silente o se quedará en inacción, pero también muchas veces reaccionarán de forma errada, ¿verdad? Frente a acciones también que vienen parte de la historia, como por ejemplo lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entonces esa generación del 28 que fue romantizada, Rómulo Betancourt, que llaman el padre de la democracia, que no fue plena esa democracia, porque lo que instauró fue un modelo que yo creo que es opresor, ¿verdad? Que es un modelo de dependencia bueno, que hemos llamado el socialrentismo. Así que bueno, ese joven que fue marxista, Rómulo Betancourt, a pesar de que se vestía de blanco puro, pues parte de esas ideas comunistas, mucha gente no lo sabe, mucha gente sí lo sabe, y tal, pues nunca dejó esa adicción al Estado y promovió la consolidación de ese gran fiasco que es básicamente la democracia socialrentista. Otro podría ser Rafael Caldera, quien tuvo un afán buenista, básicamente, y también allí cometió errores como legalizar a los movimientos insurrectos armados de la izquierda para que nacieran partidos como el Partido Comunista, el MAS, el MIR y toda esa porquería. Bueno, esa gentecita que también es responsable de lo que ocurrió posteriormente, porque bueno, em, esas acciones tienen una reacción, algo así como la tercera ley de Newton, ¿no? Exactamente. Qué bueno que mencionas lo de las generaciones, porque en Venezuela han habido varias generaciones políticas que fueron claves en momentos históricos de Venezuela, ¿no? La generación del 28, que bien nombraste, donde surgieron personajes como Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Raúl León, y por cierto, yo quiero recordar aquí el origen comunista de Acción Democrática, un partido que cambió la democracia por demencia, lo tengo que decir así, ya no es Acción Democrática, es Acción Demencial, justamente por las agallas y la ambición de poder que siempre han tenido. Yo tengo una frase siempre a los que reconsideran o tienen a Rómulo Betancourt en un altar, mi respeto, pero Rómulo Betancourt no es el padre de la democracia, es el padre del socialismo en Venezuela.
Cero, ¿cómo es? No tengo pruebas, tampoco dudas. No, pruebas sí tengo bastante. Pruebas Bueno, sí tenemos. sus acciones generaron una reacción y la construcción de ese socialrentismo básicamente generó el socialismo que tenemos hoy. Así que Totalmente. Totalmente. Y lamentablemente las generaciones siguientes fueron cómplices, cohabitadores de este sistema que hoy destruyó Venezuela. Mira, ya que mencionas lo de las generaciones, vamos a hablar de este tema. A mí me encanta hablar mal de la gente. Sobre todo de la gente que sé que son un bodrio, un mamotreto, un desastre. La generación del 27 le sigue la generación del 57, que fue la generación de chamos que estuvo allí al pie de lucha con respecto a lo del plebiscito y la continuidad de Pérez Jiménez, la dictadura, y luego en el 58 la Unión Cívico-Militar derrocó a Marcos Pérez Jiménez y bueno, inició el socialrentismo mediante la democracia imperfecta que destruyó Venezuela después. Ese es otro tema. Pero hay una generación reciente, que es la generación del 2007. Y es una generación muy famosa porque sin duda alguna fue la que llevó a cabo el liderazgo en su momento para promover lo que es la única derrota electoral que ha sufrido Chávez o que sufrió Chávez en su momento. Yo lo voy a decir aquí, Hugo Chávez Frías ganó las elecciones presidenciales, referéndum, regionales, porque tenía una base. Y eso hay que reconocerlo. Chávez tenía gente. Ahora bien, amañados con bonos, con el sistema estatista, con los recursos del Estado de manera ilegítima, porque eso no se puede hacer, pero Chávez tenía su gente. Chávez ganó en el 2006 con el 63%. Claro, el otro candidato tampoco que era muy bueno, era Manuel Rosales, pelea de mochos, como dicen por ahí. Pero, pero bueno, en el 2007 hubo un evento que, por cierto, dentro de algunos días vamos a hablar de eso en uno de los programas, un evento importante en la historia contemporánea, que fue la reforma constitucional. Y esto estaba enlodado porque Chávez en ese año comenzó a utilizar el discurso socialista. Y ustedes saben que habían situaciones, entrevistas que le hicieron a este señor, que ojalá esté en la paila más podrida del infierno, que decía que él no era socialista y le hicieron una entrevista que él no iba a expropiar, que él no iba a nacionalizar canales, que él no iba a durar más de 5 años. Eso lo sabemos y eso lo vimos en videos que han compartido. Pero Chávez fue reelecto en el 2006 y en el 2007 cierra a RCTV, comienza la persecución a líderes e inicia un proceso de reforma constitucional. Y fue esta generación del 2007 que aglomeró ese descontento que había en muchos sectores y dieron la batalla a Hugo Chávez y perdió Chávez las elecciones. No sé si tú recuerdas eso. Perdió claro, Chávez la reforma constitucional que fue en dos bloques. El bloque del sí, el bloque del no y ganó el no. A las 2 de la mañana yo estaba pequeño, pues yo me acuerdo y no sé si tú te acuerdas de eso. claro que me acuerdo y me acuerdo lo que dijo Chávez. Dijo, Ah, sepa bueno, administrar su victoria porque es una victoria de mierda. de La sangre y de están mierda. llenando de mierda, De básicamente. mierda. De mierda llenó el país, lamentablemente. Agarró la mierda, la echó un ventilador y llenó de mierda el país. Pero yo recuerdo que yo me acosté, yo era un niño, tenía que 10 años tenía yo. Y, y se quedó una tía viendo el televisor y de repente nos despertó a las 2 de la mañana, ganó el no, ganó el no. Y nos sentimos chévere, todo el mundo celebrando porque por fin, por primera vez en la historia a Chávez se le gana una. Ahora, ¿qué pasó con esta generación de 2007 que comenzó tan chévere? Que comenzó a cooptar con la política tradicional y eso hay que decirlo. Sí, Eso hay que decirlo. Comenzaron a llenarse la cabeza, y lo voy a decir de lo mismo que decía Chávez de la victoria, de mierda. Y comenzaron a buscar cohabitaciones, colabora- colaboraciones directas con un régimen que odia a los estudiantes, que odia a los jóvenes, que odia a los venezolanos. Entonces, qué bueno que tocaste el tema de la generación de 2007, porque yo quería preguntarte, ¿qué opinas tú de esta generación de 2007, donde salen personajes tan queridos por mucha gente? ¿Entiendes el sarcasmo? Freddy Guevara, Juan Guaidó, para ustedes contar, porque después me van a bloquear aquí el espacio. ¿Qué opinas tú de esta pues generación?
Bueno, básicamente tú contextualizaste 2006-2007, el año en que Chávez se radicaliza y pasa a ese socialismo más profundo, ¿verdad? Y tal vez esas palabras de Chávez pudieran decirse que son, digamos que fueron proféticas de alguna manera, porque tal como lo dijiste, se llenaron de mierda la cabeza básicamente estos señores. Yo creo que la generación del 2007 es una generación que está plagada de egoísmo, de trampas, de suciedad, básicamente porque tienen esa actitud macollera de los partidos tradicionales venezolanos. O sea, esa actitud de cogollos precisamente porque son herederos de ellos, básicamente, ¿no? Son herederos de ese social rentismo y tal vez de repente, no sé, siendo abogado del diablo, cayeron por inocentes en que le ganaron a Chávez y creyeron que después se le iba a poder, se le iba a poder ganar o se iba a poder salir supuestamente limpiamente de la dictadura y por eso decidieron cohabitar. Pero ciertamente esa actitud mascollera, tramposa, sucia, esa actitud de cogollo los lleva a ser corruptos, básicamente, y por eso luego, cuando se forma este bodrio asqueroso que fue el gobierno interino, que tuvo la oportunidad histórica de hacer algo que no hizo al final un coño, básicamente, perdón. Dígale grosería Y que bueno, usted quiera, no te preocupes. ellos Y más si se trata de esa gente. gente terrible, de verdad. Y básicamente, pues vimos entonces cómo ellos soñaban con despilfarrar el dinero de PDVSA. Y aquí aprovecho para hacer mención a los herederos del socialrentismo, Enrique Capriles, Leopoldo López, porquerías adicionales que sueñan o han soñado siempre con administrar PDVSA, administrar esa supuesta bonanza petrolera para seguir con esa herencia del socialrentismo. Y estos hijos de esos herederos, que son la generación 2007, pues no se escaparon tampoco de esas actitudes corruptas. Simplemente eso, o sea, asqueroso. De esa generación salieron ratas más asquerosas todavía como Indira Urbaneja, Ricardo Sánchez, quien hoy es pseudo ministro de Educación de la Qué dictadura. esperanza, Es decir, porquerías qué esperanza. bueno, de esa generación. Totalmente de acuerdo contigo. Es triste que esta oportunidad tan valiosa de comenzar una fuerza que venciera a Hugo Chávez Frías se convirtió en una aglomeración de mediocres que son socialistas o centroizquierdistas asquerosos que no les importa. Nunca les importó salir de Chávez. Nunca les importó. Y mira el caso de esta gente. En el 2007 se arma de valor la ciudadanía liderados por estos chamos y había esperanza, coño. Sí. Yo me acuerdo que mis tíos decían, John Joy Cochea, ese va a ser presidente de Venezuela. Bueno, yo me acuerdo que fue la revolución de los jóvenes, ¿no? Pero en el Las manos 2008, blancas. las manos blancas y toda esta cuestión, pero en el 2008 hubo elecciones regionales y la oposición en cada estado tenía 5 candidatos. Y Chávez ganó 17 gobernaciones y la oposición 5 y la oposición mostró eso como una victoria. No entendí. Y en el 2009 Chávez nuevamente violando la constitución, porque la constitución claramente está que por cierto, yo no reconozco esa constitución del 99, pero ese es otro tema. En esa misma constitución mamotrética y asquerosa dice el 345 que si una propuesta de reforma, de modificación se rechaza, no se puede presentar otra en el mismo periodo. Y a esta gente no le importó, no, porque es otra cosa. Y propone la enmienda constitucional que no solamente favoreció a Chávez, sino que favoreció a todos los cogollos de los estados y los municipios, porque la reelección indefinida fue para todos los cargos de elección pública. Por eso no fue tanta la fuerza con la cual se manifestaron. Sí, yo entiendo perfectamente que Chávez utilizó el Estado para hacer campaña y fue una campaña súper corta, pero no hubo un liderazgo claro, producto de que esta generación comenzó a captar, a cohabitar con estos criminales. Y miren lo que tenemos ahorita. Esta misma generación le ha dado oxígeno con sus acciones a un régimen criminal. Pero vamos, no vamos a hablar de esta gente, chicos. Suficiente. Que ellos le paguen a sus personas, a su personal para que le hagan campaña. Nosotros no. Hay una generación que se está gestando, ¿crees tú? ¿Tú crees que hay una nueva generación de jóvenes? Porque mírate, hay un vacío. Tenemos 8 millones de personas fuera de Venezuela, de los cuales la gran mayoría son jóvenes. Sí. Por eso te pregunto, ¿tú crees que se está gestando una nueva generación de jóvenes o crees tú que hay que comenzar a gestarla? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que, a ver, antes de hablar de nosotros, de la generación actual, creo que pasamos
por una generación de héroes, ¿verdad? Que son estos héroes de la década del 2010, ¿verdad? Donde nos encontramos con luchas de resistencia del 2013, 2014, podría decirse que el 2015, porque también esa elección que se ganó fue un acto de resistencia, 2016, 2017, donde muchos jóvenes dieron su vida, muchos perdieron su libertad, otros huyeron de Venezuela, jóvenes que fueron ejemplos, Oscar Pérez, Omar Nander, Basil Acosta, Geraldine Moreno y muchos otros que han sido tantos, de verdad que yo no puedo recordar todos sus nombres, pero Venezuela siempre los va a honrar con su heroísmo, con esa memoria heroica, básicamente. Pero bueno, aterrizando en la generación de hoy, ¿verdad? Luego de pasar por aquella generación que sufrió bastante en la resistencia, la generación de hoy, ¿verdad? Si hablamos de la gente que está en Venezuela, bueno, una generación oprimida, ¿no? La que está en Venezuela, y que debe encontrar su rumbo. Y allí, pues entonces, de los que debemos encontrar ese rumbo, también los que estamos fuera del país. Y yo creo que estamos llamados a desprendernos de esa dependencia que nombré al principio, ¿verdad? Que genera esta este socialrentismo y todos estos, los herederos del socialrentismo, etcétera, esta dependencia a un liderazgo que nos hace estar sentados esperando, criticando, y yo creo que estamos llamados a formarnos para generar un despertar nacional. Y escúchese bien, que sea buscar nuestra independencia como individuos y creo que cada uno forma parte de esta lucha y que cada uno está convocado a esa acción, ¿verdad? Todos los que estamos adentro, o los que están dentro de Venezuela, lo que pasa es que yo estuve dentro de Venezuela recientemente, y los que estamos afuera hoy, que por cierto, yo no soy quien para reprochar el miedo que sienta la gente que está dentro del país y el accionar, porque bueno, yo estuve allí presente y viví también ese miedo, ¿no? Porque ciertamente contra lo que nos estamos enfrentando no es algo que sea fácil, es un monstruo, es un leviatán, es una dictadura, con todo lo que eso implica. Y bueno, las personas que están dentro están siendo oprimidas y eso es obvio y más ciertamente, pero todos somos responsables de nuestra historia individual y desde esa historia de cada uno de nosotros es que creo que debemos construir un país que sea realmente libre, pues. Yo creo que desde allí es que hay que hacerlo y no solamente con palabras bonitas, sino con encontrar en ese despertar las acciones necesarias. Y yo creo que sí, bueno, la generación de jóvenes actuales, que muchos después de todo ese caos, después de toda de esa oscuridad, ¿verdad? Que ocurrió en la década del 2010, pues muchos están intentando hacer sus vidas. Pero así como estamos intentando hacer nuestras vidas, pues creo que tenemos un amor por nuestro país, ¿verdad? Que nos hace acercarnos a él a pesar de que estamos lejos, refiriéndome a los que estamos lejos, y básicamente eso nos debe motivar a tomar acción para la recuperación de la democracia y la libertad de Venezuela, para que tengamos una verdadera democracia, no como aquella que tuvimos, ni ir al pasado, ni nada, no. Un país de verdad, un país de ciudadanos libres. Qué bueno escuchar porque hay esperanza, yo siempre lo digo. La esperanza no es una cuestión política, sino es una virtud que viene de las fuerzas de lo alto y siempre está allí con nosotros. Yo creo que sí se está gestando una generación de jóvenes. Y lo digo por, bueno, tú lo viviste allá, estuviste en Venezuela. Yo lamentablemente tengo 8 años sin pisar mi país. En algún momento lo haré con el favor de Dios, porque esta gente cae, esta gente va a caer porque no son eternos, eso lo sabemos. Amén. Mira, hay jóvenes ejemplares, jóvenes que son héroes, jóvenes que lo dieron todo, que lo dieron todo. Tú nombraste algunos, Basil, Neumar Lander, Oscar Pérez y su gente, pero hay jóvenes en estos momentos que están presos. Virgilio Laverde, Sí, Gabriel González, todos estos chamos pertenecientes a partidos, organizaciones, que simplemente lucharon por querer cumplir sus sueños en Venezuela. Y ese es el delito que hoy, por el cual los están inculpando. Y también hay jóvenes que se armaron de valor para enfrentar a una tiranía que bien sabemos y fuimos testigos, no sale con voto, y aún así se organizaron. Y yo quiero saludar aquí a algunas personas de ellos. Quiero saludar a Norlimar Miranda, Norlimar Guerra Miranda, que es una persona que levantó un grupo de chamos increíbles, maravillosos,
chamos que son talentosos y que cada quien desde sus talentos, de sus capacidades, pudieron aportar un granito de arena para que mucha gente se escribiera en el Consejo Electoral y mucha gente participara y votara. Qué increíble que ellos Hagamos la tarea. pusieron, exacto, hagamos la tarea, pusieron su vida en riesgo, porque hacer política en Venezuela es un deporte extremo, es una cuestión que te pueden meter preso y ellos pusieron su vida en riesgo y lo dieron todo por justamente eso, hacer la tarea. O los chamos de jóvenes con Venezuela, que son chamos que en su mayoría o están en resguardo o están presos, tuvieron que salir del país. Son chamos que su delito fue trabajar por una Venezuela libre. Es que triste que la juventud de todos los partidos políticos tenga que decidir entre salir del país, estar preso o cohabitar, porque hay personajes que son lamentables. Por lo menos estos días yo escuché, tú sabes que hay un partido político en Venezuela, es un nuevo tiempo, ¿no? Que Porquería. yo siempre digo que ese partido es tan comunista que tiene un Lenin y un Stalin. Bueno, Tot- el Lenin estos días dijo, un video que vi, que cómo es posible que los venezolanos que están en el exilio dorado nos exijan a nosotros que no participemos en elecciones. Bueno, como te dije, qué lamentable que los jóvenes tengan que elegir entre tres caminos y no elegir una cuarta vía, que es construir tu futuro en tu propio país. Pero ya para cerrar este programa, estamos llegando al final. Yo quiero invitarte a que, más que no es una pregunta lo que te voy a hacer, sino a que nos des una reflexión. No hacia mí, no hacia Libertas, no hacia antes que nos callen, obviamente hacia las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, pero hacia los jóvenes, los que están dentro del país y los que están fuera del país. ¿Qué le dices tú, Jesús, a los jóvenes hoy? Bueno, a los que están dentro del país no están solos. Yo creo que cuentan con todos los jóvenes que estamos fuera. Eh, si bien es cierto, no es fácil lo que han pasado, lo que han vivido, pues no es sencillo. Muchos están presos, muchos están siendo perseguidos, muchos han tenido que huir. Ciertamente, los que estamos afuera también sentimos que nuestro país está secuestrado. Podemos llegar a sentir en algunos momentos que perdimos el país, pero y que podemos decepcionarnos y muchas veces sentir que todo está perdido, pero realmente no, porque mientras cada uno de nosotros esté de pie, mientras cada uno de nosotros esté pensando en Venezuela, esté trabajando por Venezuela, está haciendo algo por Venezuela, Venezuela va a estar viva, va a estar de pie, el país no lo hemos perdido. Mientras nosotros sigamos aquí, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que el país se pierda. Vamos a luchar por Venezuela y si por ello tenemos que dar la vida o tenemos que construir una alternativa que sea sólida, que sea diferente o más allá de depender de esos liderazgos, pues lo vamos a hacer porque ese es nuestro país y estamos llamados a recuperarlo. Así que ese es el mensaje a la juventud, el mensaje a todos, a los que están fuera, a los que están dentro, pues tenemos que seguir adelante, seguir luchando por nuestro país y no bajar las banderas de la democracia y la libertad. Yo creo que este año, de hecho, hoy una persona dijo algo muy bonito, que este año es una prueba de fe y espero yo que este sea el año en que caiga esta dictadura, porque como tú lo dijiste, no son eternos. Gracias, Jesús, por tu espacio, por tus palabras, por tu tiempo y estar aquí con nosotros en este primer episodio. Seguiremos trabajando. Jesús y yo trabajamos en Libertad, él en comunicaciones y yo pues dirigiendo este movimiento que sin duda alguna será una alternativa en algún momento para construir una Venezuela en libertad. Gracias por Amén. tu espacio, gracias por estar con nosotros. Y señores, bueno, llegamos ya al final de este primer episodio. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta, compartan este mensaje donde lo quieran ver, aquí en esta plataforma, en las distintas plataformas que lo vayamos a compartir. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que aquí no nos callamos. Y esto es antes que nos callen, porque antes que nos callen, vamos a decirlo todo.